Bueno, y el gerente de la unidad de negocio de Coca-Cola Sinclair dijo que todos los defectos de construcción entre las fisuras se realizan a costo de la empresa Sinohydro. Hay un gran problema en este tema porque no es nuevo, porque se lo detectó hace tiempos y porque ahora se lo sigue descubriendo. Este tema es técnico, que puede estar relacionado a un tema de corrupción y que encima está relacionado a un tema concatenado, digamos, de manera indirecta, pero que puede terminar siendo muy grave, a un tema de la naturaleza. Regresó Gonzalo Quillas, gerente de Selec. Señor gerente, ¿me escucha? Me escucho muy bien, buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias, un cordial saludo a Radio Sucesos. Pensé que se nos fue y nos dejó la cámara prendida. No. Bueno, ya estamos, lo importante de eso. Coca-Cola Sinclair, analicemos primero cómo está funcionando hoy, a esta hora, cuál es la capacidad de generación y cuál es la situación funcional de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Gracias, Milton. Sí, efectivamente, a la fecha, este día de hoy, 24 de junio, está programada una generación de la central Coca-Cola Sinclair superior a 17,000 megavatios hora de aporte al Sistema Nacional Interconectado. Si bien es cierto que la fase 2 de esta central, es decir, 4 de las 8 unidades, están en mantenimiento programado y también para poder atender la reparación de los distribuidores correspondientes como parte de la subsanación previa a contemplar la recepción eventual definitiva de esta central. La etapa 1 funciona, Milton, con normalidad. Esta es una época de invierno, de lluvias, hay caudales importantes. Mira, ayer teníamos 1,200 metros cúbicos por segundo en el río Coca, de los cuales los aprovechables son 220 metros cuando toda la central está disponible. Es decir, en este sentido, el aporte de Coca-Cola Sinclair siempre es importante y esencial dentro del suministro eléctrico del país. Pero de todas estas cifras que usted nos acaba de dar, significa en qué capacidad, en qué porcentaje de capacidad está funcionando Coca-Cola Sinclair, cuánto está detenido. De la capacidad instalada en Milton, la capacidad operativa al momento es del 50% en términos de megavatios instalados. Sin embargo, esto no significa, mire usted, que la central a plena capacidad el mes de abril, el mes de mayo, batió récords en cuanto a producción energética, situándose en aproximadamente 28,000 megavatios hora. Esto quiere decir 1,200 megavatios cada hora de aporte al país. ¿Por qué estos picos tan altos uno y tan bajo otro? Esto depende, Milton, de la autoridad operativa del SENACE, que es la que programa la generación de todas y cada una de las centrales públicas y privadas para atender la demanda nacional bajo el concepto de el menor costo a nivel nacional para atender la demanda nacional. Es decir, Selec ni Coca-Cola Sinclair puede generar, digamos, lo que se le antoje, por ponerlo en palabras sencillas. Existe una autoridad operativa que es el Operador Nacional de Electricidad, es el que programa hora a hora cuál es el aporte de cada una de las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y cuánto se va a exportar también, de ser el caso, a Colombia y a Perú. ¿Por qué, digamos, hay esta variabilidad que usted señala, que es muy importante? Es también por el régimen estacional que tienen nuestras centrales hidroeléctricas. Pueden generar mucha electricidad en la época de lluvias y en la época de estiaje, que va básicamente del mes de octubre al mes de marzo, especialmente para las centrales de la vertiente amazónica. Eso puede disminuir dramáticamente en función de la disponibilidad de agua en los ríos correspondientes. Son las 7:19, estamos hablando con Gonzalo Quillas, gerente general de Selec. Gonzalo, buenos días. Y hay dos situaciones que preocupan sobremanera de lo que está pasando con Coca-Cola Sinclair. La una es esta controversia que se ha generado debido a las fisuras detectadas en los distribuidores de presión de la hidroeléctrica. Y la otra es esta situación de la erosión regresiva que complica aún más a Coca-Cola Sinclair. Cuéntenos cómo está la situación, cómo ir solucionando estos problemas y si es que hay cómo llegar a alguna solución, por supuesto. Gracias, Verónica. Sí, a ver, el primer tema es, digamos, la subsanación de todos los temas pendientes y de los defectos constructivos que han sido detectados dentro de todo este complejo hidroeléctrico. Y lo llamo así porque, caso contrario, da la idea de que todo está, digamos, concentrado, y no es así, pues existe una obra importante, las obras de captación. Mire, luego hay un túnel de 25 kilómetros que conduce las aguas hasta la casa de máquinas.
y luego hay todas las obras de descarga. Dentro de este complejo hidroeléctrico, pues Coca-Cola Sinclair se han detectado defectos, ¿no es cierto?, pendientes electromecánicos, de documentación, de diseño, de suministro de repuestos que están siendo subsanados como una condición fundamental para el cumplimiento de la cláusula 19.1 del contrato EPC entre SELEC y Sinohidro, que establece que todos estos pendientes deben ser subsanados de manera favorable. El avance a la fecha, al mes de mayo, es de 81.79%, restando aproximadamente el 18%. Alguien puede decir, bueno, hay un avance importante, y eso es cierto. Sin embargo, existen pendientes fundamentales, como es la subsanación del tema de fisuras de los 8 distribuidores, que son estas estructuras metálicas, a través de las cuales se conduce el agua a presión hacia las turbinas de la central Coca-Cola Sinclair. En este sentido, pues hay una controversia que no ha podido ser resuelta de manera amigable. Ha sido necesario elevar estas controversias a la Junta Combinada de Disputas. La Junta Combinada de Disputas, pues que es un ente contemplado dentro del mismo contrato, ha señalado que el procedimiento seguido de soldadura para subsanar las fisuras es el correcto. Sin embargo, SELEC pues, y sus técnicos no está de acuerdo con ese enunciado y con ese criterio, y por tanto hemos planteado a partir del 12 de mayo el arbitraje internacional en la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Entonces estamos en espera de que la Cámara pueda, y está a través de su Corte de Arbitraje, dirimir en favor de SELEC para que Sinohidro compense por los daños, por los perjuicios causados, digamos, por el detenimiento de las máquinas para ser sometidas a esta reparación, y también, digamos, subsanado completamente este tema de los distribuidores. Es decir, la expectativa en el mejor de los casos es que todos estos temas pudieran ser subsanados favorablemente y se pudiera recibir la central de manera definitiva en diciembre del año 2022. Eso en cuanto se refiere al primer tema. En este tema, vamos a hablar en un momento del tema de la erosión regresiva, y solamente, señor gerente, le pido esto para que la gente no se confunda y sepa que hay dos cosas que podrían estar atadas, pero la una es de la mano del hombre y la otra es de la mano de la naturaleza. En este tema de las fisuras, en este tema de los daños, la semana pasada que visita la Comisión de Fiscalización, quedé evidenciado que Sinohidro decía que todo estaba bien, pero cuando se empieza a investigar, se detecta inclusive que las fisuras vinieron de fábrica, vinieron desde China, vinieron de las estructuras que se trajeron desde China, no se produjeron aquí una vez instaladas. La primera pregunta es, ¿esto es cierto? Y la segunda es, ¿por qué no se detectó a tiempo? ¿Por qué se recibió eso? Bueno, Milton, mire, digamos, dentro del proceso constructivo hay varios actores importantes que es necesario identificar. El primero, obviamente, el contratista, en este caso Sinohidro, ¿cierto? Segundo, la compañía fiscalizadora que fue contratada en su momento para SELEC, para fiscalizar el cabal cumplimiento del contrato. Y tercero, el cliente, en este caso, pues, SELEC, a través de su unidad de negocio Coca-Cola Sinclair. En este sentido, vale la pena indicar que, digamos, las fisuras fueron detectadas de manera temprana, Milton y Verónica, y esto sucedió tan pronto se recibieron aquí en el sitio del proyecto, los 6 módulos que conforman cada uno de los distribuidores de la central Coca-Cola Sinclair. Allí la primera sorpresa, Milton, fue, digamos, de que se habían soldado de manera temporal una serie de instrumentos o de ayudas para poder posteriormente unir esos 6 módulos y conformar esta suerte de caracol que constituyen 2 distribuidores. Y, digamos, luego de que se desprenden, digamos, estos dispositivos temporales, estas ayudas para poder erigir estos distribuidores, se establece a través de pruebas, ¿no es cierto?, utilizando una serie de químicos que justamente aparecieron estas fisuras. Es decir, esto estamos hablando de etapas tempranas del proyecto, probablemente el año 2012. Entonces, este tema, digamos, fue estudiado, fue analizado por Sinohidro, fue analizado por el consultor, en este caso el fiscalizador, que era la compañía Comisión Federal de Electricidad de México, más ICA, y se determinó, digamos, que efectivamente estas soldaduras temporales no habían seguido el proceso adecuado. Es un proceso, digamos, que luego de que se
ocurre, digamos, la soldadura, debe someterse el acero a un tratamiento térmico post-soldadura a 600 grados centígrados, Milton, con la finalidad de evitar afectaciones al acero, este acero chino Q500D, que es un acero de alta resistencia y de baja aleación, que pudo haber resultado afectado en su estructura y en sus características como resultado de esta impericia. Al soldar estos dispositivos temporales, digamos, pudieron haber afectado. Es decir, desde allí ya se identifica esta problemática y más bien la situación ha estado centrada, Milton y Verónica, en cuál es la solución a las fisuras. Entonces, ¿Cuál es? En este sentido, pues el acuerdo de Sinohydro y la consultora alemana TÜV señalaron que a través de un procedimiento de soldadura adecuado podría subsanarse, vamos, las fisuras, y efectivamente buena parte de estas fisuras, por ejemplo, en el distribuidor número 8 han sido resueltas. Sin embargo, quedan pendientes 54 fisuras que se ubican del lado del distribuidor que, digamos, tiene frontera con la parte estructural de la casa de máquinas y que es inaccesible. Entonces, la pregunta es cómo resolver, digamos, de manera satisfactoria esas fisuras que están del lado de la estructura de la casa de máquinas que no son accesibles, ¿no? Entonces, en este sentido, Teleg ha planteado una alternativa, Milton y Verónica, que es la de poder colocar unos cobertores de fibra de acero que protejan este distribuidor ante la eventualidad, digamos, de que estas fisuras pudieran extenderse. Sin embargo, aquí vale la pena también señalar de manera objetiva, transparente, porque esa es la instrucción que hemos recibido del ministro Juan Carlos Bermeo, de prestar todo el contingente, una política de puertas abiertas, entregar toda la documentación. La consultora alemana TÜV ha señalado que esos procedimientos de soldadura son procedentes, son adecuados y que se garantiza lo importante, Milton, 45 años adicionales de vida útil a la central Coca-Codo Sinclair. Esta central o las centrales hidroeléctricas normalmente están diseñadas para tener una vida útil de 50 años. Pese a la amenaza de la situación del río Coca. Son temas independientes, como usted bien lo señaló, Milton. 45 años por el tema de la construcción. Exactamente, me refiero a eso únicamente. Okay, ¿sí? Perfecto. Pero. Ahora, Gonzalo, sobre esto que mencionaba y todo lo que hay que subsanar, ¿de cuánto es el perjuicio? ¿De cuánto sería el perjuicio sobre estas obras que estuvieron mal hechas y sobre estas fisuras que hay que reparar? Ahí hay diferentes lecturas, Verónica. Puede haber una visión que puede ser tremendista, puede estar en el lado, digamos, de lo inverosímil, inclusive en términos de factibilidad, que bueno, puede señalar, a ver, para poder subsanar todas las fisuras, especialmente aquellas que se ubican junto al hormigón armado de la casa de máquinas, es necesario hacer una nueva casa de máquinas. Eso cuesta $1.100 millones y tomaría al menos 4 años hacerlo, ¿no? Y significaría dejar probablemente fuera de servicio la central un tiempo similar. Entonces me parece que ese es un extremo de las soluciones. El otro extremo, digamos, puede ser el tema de las soldaduras y quizás una solución intermedia es la que plantea Select. Entonces, cuando usted me pregunta de qué estamos hablando, bueno, en el uno extremo los $1.100 millones, en el otro extremo estamos hablando de valores probablemente cercanos a los $36 millones. Aquí lo que es importante, Verónica y Milton, señalar que Select cuenta con las garantías financieras vigentes suficientes para precautelar los intereses del Estado en esta cuantiosa inversión que totaliza valores cercanos a los $3.000 millones, incluyendo la parte de transmisión. Esas garantías de fiel cumplimiento, una garantía extraordinaria que se consiguió para justamente aparar el tema de los distribuidores, totalizan a la fecha más de $190 millones en garantías que posee vigentes Select. ¿Y todo eso aceptado pagar Sinohydro? Bueno, son garantías, ¿no? Son garantías, Milton, obviamente. Pero claro, digamos las pueden negar, ¿no? O sea. No pueden negarlas, Milton, porque es garantías que obviamente pueden efectivizarse sobre la base del incumplimiento o de la imposibilidad de subsanar los temas pendientes. Si ese es el caso, entonces Teleg lo que hará es hacer efectiva dichas garantías. Claro, pero yo le pregunto esto porque ustedes mismos están demandando ante un organismo para que se busque una solución a algunos temas. Es decir, no necesariamente porque estén las garantías escritas y firmadas, la empresa se tiene que hacer cargo, ¿no? Las debería aceptar. Claro.
Pero bueno, correcto, Milton. Mientras tanto no reciben la obra. En ese sentido, digamos, hay que seguir estrictamente las reglas de juego que establecen el contrato de PC. Las reglas de juego establecen que las controversias pueden resolverse de manera amigable. Si no es así, pasamos al siguiente nivel, que es la Junta Combinada de Disputas, y finalmente al arbitraje internacional. Vale la pena indicar que los pronunciamientos, ¿no es cierto?, o los laudos de la Junta Combinada de Disputas son de cumplimiento obligatorio, es decir, tenemos que cumplir, por eso se están soldando los distribuidores, más allá que no estemos del todo de acuerdo, para poder pasar al siguiente nivel y definitivo, que es, digamos, el pronunciamiento de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Ahora, bueno, entonces, hablemos un poco de lo otro, la erosión regresiva del río Coca. Usted dice, por un lado, el lado de la estructura, 45 años de vida mínimo útil garantizada de la central Coca-Cola Sinclair. La erosión regresiva del río Coca es una amenaza que podría reducir significativamente esa expectativa de vida. Efectivamente, Milton, sí, como usted bien lo planteó al inicio, el uno es un tema técnico puramente vinculado al tema del constructor y del contratista, y el otro caso, pues, un tema de un fenómeno natural grave y complejo, único en el mundo por sus dimensiones, ¿verdad? Que se inició, pues hay que recordar, con el desplome de la cascada San Rafael, que inició este proceso erosivo, que al momento ha avanzado aproximadamente 11 kilómetros en dirección de las obras de captación y se ubica aproximadamente a un poco menos de 9 kilómetros de las, digamos, de las obras de captación de la central Coca-Cola Sinclair. En este sentido, tan pronto se produjo este fenómeno, febrero del año pasado, SELEC tomó las medidas correspondientes, instrumentó una junta consultiva como un órgano asesor de la Gerencia General en la toma de decisiones, conformó una unidad de trabajo, digamos, de especialistas dedicada exclusivamente a estudiar y a plantear soluciones para poder mitigar los posibles efectos de este proceso erosivo. Esta Comisión Ejecutora Río Coca viene funcionando desde esa instancia y se ocupa, como digo, Milton, de monitorear, de hacer seguimiento al comportamiento del río, de estudiar su morfología. Hay que recordar que el río, pues, y la central están ubicados en una zona de influencia del volcán Reventador, entonces las características geológicas y morfológicas pues son obviamente bastante complicadas, y también, digamos, la de poder contratar todos los estudios y diseños para las obras que yo las llamo provisionales, Milton y Verónica, porque no hay en este caso obras infalibles que puedan resistir el embate de la naturaleza. Y lo que puedo indicar es, digamos, que esos diseños están listos, Milton, estamos iniciando los procesos de contratación respectivos, y la primera obra provisional está conformada por una pantalla de pilotes secantes que serán ubicados transversalmente al cauce del río a la altura del kilómetro 1.2 contados desde las obras de captación. Esto tiene un costo de aproximadamente 18 millones de dólares, un tiempo de construcción de 12 meses y aspiramos que quede contratado el mes de agosto próximo y su construcción se inicie, Milton y Verónica, aprovechando el estiaje. Empieza el mes de octubre, eso significa una disminución importante de caudales del río Coca y que permite acometer estos trabajos delicados que van de la mano de un desvío de la mitad del río para poder habilitar la zona, en este caso de la margen derecha, para poder iniciar los trabajos, ¿no? Aquí la buena noticia, Milton y Verónica, porque no todo puede ser malas noticias, en realidad hay noticias esperanzadoras. Mire, el día de ayer, a través de la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos en Quito, hemos tenido una larga sesión de trabajo remota con los más altos y mejores especialistas del mundo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Ellos van a visitarnos del 25 al 30 de julio, Milton y Verónica, para desarrollar una agenda muy importante. La primera es hacer una visita a sitio y verificar la magnitud y complejidad del fenómeno. Segundo, ellos van a revisar y a verificar y a validar los diseños definitivos que fueron desarrollados por la compañía consultora Lombardi de Italia. Tercero, vamos a analizar conjuntamente con ellos la posibilidad de suscribir un convenio para que en los laboratorios que tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en los Estados Unidos, que son los mejores del mundo, poder reproducir, Milton y Verónica, un modelo físico que permita, digamos, simular el comportamiento y desempeño del río Coca. Entonces, en este sentido, digamos, también validar los modelos que estamos haciendo, las simulaciones que permitan, como usted bien decía, pronosticar, porque aquí la pregunta es, bueno, ¿cuándo va a llegar el frente erosivo y en qué condiciones, no? Esto depende fundamentalmente de dos cosas.
de, digamos, la gravedad de los inviernos, de la magnitud de los caudales y de la morfología del río. El proceso actualmente está ubicado, pues, como digo, al kilómetro 9, a la altura del río Malo. Allí, digamos, nuestros geólogos señalan que hay formaciones rocosas que son las que podrían demorar o ralentizar el avance, digamos, de este proceso erosivo. Sin embargo, se lee que el sector eléctrico nacional, por instrucciones del señor ministro, el señor viceministro de Electricidad, estamos preparándonos mediante un plan de aislamiento para el peor escenario. Esto puede tomar 10 años, Milton, como puede tomar 6 meses o 2 años, digamos, el que este frente erosivo, y esto va a depender obviamente de estos fenómenos naturales. Así que la buena noticia es, digamos, que tenemos el apoyo no solamente de los colegios de ingenieros nacionales, sino también del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que tiene probablemente de las mejores capacidades e infraestructura del mundo para afrontar esta difícil problemática. Ahora, Gonzalo, ¿cuánto costaría estos trabajos para evitar que nos afecte la erosión regresiva, tomando en cuenta que la obra de Coca-Cola nos costó 2.300 millones, ahora hay que invertir para arreglar estas fisuras y ahora también invertir para controlar este tema de la erosión regresiva? Sí, Verónica, a ver, todos los temas ligados a los defectos o pendientes del contrato EPC con Sinohidro son a cuenta del contratista, es decir, el Estado y SELEC no tiene que erogar ningún valor económico en la subsanación de esos pendientes, así que eso hay que dejarlo claro. Por el lado del río Coca, que es un tema obviamente de un fenómeno natural, el presupuesto, digamos, previsto de inversión para el año 2021, 2022 y 2023 es de aproximadamente 120 millones de dólares, fundamentalmente en estas obras de protección. Las primeras es esta pantalla de pilotes que ya lo señalé, y la segunda está conformada por 13 pantallas utilizando esta técnica de jet grouting, que es una técnica, ¿no es cierto?, de inyección de lechada de cemento que forma unas columnas que, ubicadas debajo del cauce del río, van a convertirse en una suerte de gradas que ralentizan el problema de la erosión regresiva. Los diseños están listos. Sin embargo, la recomendación de especialistas de nivel mundial señalan que es preferible reproducir el fenómeno de erosión a través del modelo físico para ajustar el diseño definitivo y ahí sí contratar la ejecución de las obras correspondientes. En definitiva, estas obras demandan valores superiores a los 100 millones de dólares, que en este caso sí son cubiertos con presupuesto propio de SELEC. Siempre, señor gerente, se dijo, yo recuerdo, yo hice un reportaje para la televisión hace años, muchos años antes de que se empiece a construir Coca-Cola Sinclair. En el sitio, muchos técnicos decían, la quebrada de San Rafael siempre estará en riesgo. Pasó. Los caudales de los afluentes que circundan a donde hoy funciona Coca-Cola Sinclair no eran suficientes para una generación de tal magnitud como se la planificó desde un inicio. Es decir, se puede decir con objetividad, señor gerente, que Coca-Cola Sinclair fue escogida y construida en un mal lugar, o es mucho para lo que debió ser. No puedo decir ni afirmar eso, Milton. La realidad objetiva de SELEC es que SELEC está, digamos, a cargo de la operación y mantenimiento de esta infraestructura, y tenemos que garantizar la vida útil de esta importante central, la más grande del país, y que produzca lo que deba producir. Quizás ahí hay un poco también que desmitificar, Milton. Exactamente. A veces la creencia popular de que al ser una central de 1.500 megavatios, la central tiene que operar todas las horas del año con 1.500 megavatios. Eso no es posible, Milton y Verónica, si quiero ser enfático. Y no es posible porque el aprovechamiento del río Coca es un aprovechamiento de una central de pasada. No tiene un gran reservorio, Milton. Mire, para tener una idea, el reservorio de la central Mazar del complejo hidroeléctrico Paute tiene una capacidad de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos. El embalse compensador de la central Coca-Cola Sinclair tiene una capacidad de 800.000 metros cúbicos, es decir, solamente el agua suficiente para poder aprovechar la capacidad instalada en las horas de máxima demanda. Las plantas hidroeléctricas se diseñan sobre la base de una capacidad instalada y también sobre lo que se denomina, Milton, el factor de planta. Esto significa cuántas horas al año, digamos, la central puede funcionar a máxima capacidad. En el caso de Coca-Cola Sinclair, ese factor de planta de diseño es del 62%. Es decir, no se puede que una central
pretender que opere de una manera, digamos, contraria a lo que fue diseñada. Entonces, en este sentido digo, mire, tenemos aguas suficientes durante la época de invierno, caudales de 1.200 metros cúbicos, solo podemos utilizar más bien 200, Milton. El aliviadero de la presa en las obras de captación tiene una posibilidad para evacuar 12.000 metros cúbicos en el caso de una avenida histórica, milenaria, que se llama. Entonces, digamos, yo creo que la realidad, Milton, tenemos que velar para que esa central pueda funcionar los 45, 50 años para los que fue diseñada, maximizar el aporte hidroeléctrico de producción de esta central, porque buena parte de esa producción es la que nos permite exportar a Colombia, a Perú, Milton. Terminamos, señor gerente, solamente una pregunta más. Ese 50% que no está funcionando de la central, no está funcionando entonces por las razones que usted dice, no porque esté dañado. No, a ver, Milton, estas 4 unidades que están fuera de servicio fueron autorizadas para sacarlas de operación por la autoridad operativa para ser sometidas a reparaciones de las válvulas esféricas, para una revisión general y también para poder someter a 3 de estas 4 unidades al proceso de soldadura para subsanación de las fisuras correspondientes. En este caso, la unidad 5, 6 y 7. La central estará operativa el mes de septiembre a plena capacidad, una vez que se hayan terminado y finalizado estos trabajos. Bien, terminamos. Gonzalo Quillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Gracias por la explicación. Buen día. Gracias, Gonzalo. Gracias, Milton. Gracias, Verónica. Buenos días.